Bienvenidos nuevamente a su canal Aymanitas. En esta ocasión les mostraremos cómo realizar una maceta de cemento con tesontle. La técnica 1 consiste en usarla para darle estructura y fortaleza al material, ya que la maceta es algo grande, pero no queríamos usar grava porque ya es un material más grueso. Antes de continuar, queremos aclarar la esencia del canal. En Aymanitas hemos hecho videos sobre reparación, mantenimiento, construcción, el gallinero y ahora cómo hacer una maceta decorativa. Seguiremos haciendo para ustedes videos de diferentes temas para mostrarles todo lo que se puede hacer con un poco de conocimiento, herramientas básicas y materiales no tan complicados de conseguir. Habiendo dicho esto, Aymanitas, ¿pa' qué las tengo? Comencemos. Los materiales que necesitaremos son cemento, arena para construcción, tesontle o como se llame esta piedra volcánica en el lugar donde vives, un molde para nuestra maceta, del tamaño que ustedes gusten, un recipiente para usar nuestra medida y un recipiente para hacer la mezcla si no la quieren hacer en el suelo. Muchos prefieren usar guantes, una cuchara de metal y aceite de cocina. Y ahora sí pasamos al procedimiento. El procedimiento para realizar nuestra maceta es el siguiente. Vamos a colocar 6 medidas de arena por 3 de cemento. La relación para la maceta que nosotros estamos utilizando y recomendamos es de 2 de arena por 1 de cemento. Esa es la proporción, 2 a 1. Entonces colocamos todo este material, la arena y el cemento. Lo pueden ir colocando de manera alternada para que se les facilite más la mezcla. La vamos a colocar en el bote grande que teníamos, que mencionamos al principio de los materiales, y vamos a colocar ahí todo nuestro material. Les digo, pueden ir alternando, primero las 2 de arena, luego una de cemento, 2 de arena, una de cemento, otras 2 de arena y una de cemento, e ir mezclando después con la cuchara para albañil. Traten de mezclar lo más que se pueda cuando estos dos materiales estén secos. Pueden hacerlo con la cuchara o pueden valerse de sus manos utilizando los guantes, ya que el cemento puede quemar o picar un poco sus manos. Entonces vamos a ir mezclándolo completamente hasta que queden perfectamente incorporados estos dos materiales. Y ya una vez que los tengamos así, hacemos una pequeña fuente y agregamos agua. Vamos a ir colocándola poco a poco para que obtengamos la consistencia deseada y no nos vaya a quedar esto muy aguado. Entonces mezclamos y colocamos más agua, seguimos mezclando hasta que tengamos una mezcla homogénea. Y eso lo hacen muy bien los albañiles, ¿verdad? La mezcla, se divierten haciéndolo. Ustedes también pueden divertirse realizando esta maceta. Una vez que ya tengan una consistencia homogénea y algo húmeda, vamos ahora sí a empezar a colocar esta mezcla en nuestro molde para la maceta. Lo primero que hacemos en nuestro molde es colocar aceite en toda la superficie interior para poder colocar el cemento o la mezcla sin que ésta se pegue y a la hora de secar podamos sacar nuestra maceta. Vamos a ir colocándola desde el fondo hacia arriba. Colocamos una buena cantidad de material con nuestra cuchara, ponemos en el fondo y la vamos adhiriendo también a las paredes. Si ustedes hacen la mezcla muy líquida, va a ser difícil que la vayan adhiriendo a las paredes porque toda por gravedad se va a ir hasta el fondo. Entonces, si les quedó muy húmeda su mezcla, pueden dejarla orear un poco, que vaya secando un poquito y después ya la empiezan a adherir con sus manos poco a poco en todo el interior de su molde. Podemos ver cómo estamos colocándola por todo el interior.
y adosándola perfectamente por toda la superficie del molde. Una vez que ya tenemos toda la superficie del molde cubierta con nuestra mezcla, vamos a colocar las piedritas de tezontle. Vamos a ir poniéndolas de manera uniforme por toda la superficie de nuestra maceta. Como pueden ver aquí, fuimos poniendo capas y otra capa hasta cubrir por completo las paredes y el fondo de nuestra maceta. Una vez que ya pusimos el tezontle, las piedritas, vamos a cubrirlas nuevamente con otra capa de nuestra mezcla de cemento y arena. Aquí pues ya lo empezamos a hacer con las manos sin los guantes, porque se quedaba más el material en los guantes que en la maceta. Ustedes pueden hacerlo así o utilizar otro tipo de guantes, incluso guantes plásticos, sería más práctico para que no se les adhiera la mezcla a sus guantes y puedan trabajar correctamente sin que se irriten o se quemen sus manos. De igual forma colocamos todo donde pusimos piedritas, vamos a taparlas con cemento. Y le damos un poquito de forma, lo más que podamos, lo más lisito y plano que se pueda por dentro, para que ahí quepa bien nuestra planta. Entonces aquí vamos quitando del fondo hacia arriba para que no se apelmace todo en la parte de abajo. Y al final, ya que esté un poquito oreado, vamos a hacer un pequeño orificio en la parte inferior, en el fondo de la maceta, y colocamos cartón o algún otro material para que esto al secar quede un hueco para el drenaje de nuestra maceta. Una vez que ya secó, la retiramos de nuestro molde y podemos darle un poco de terminado. Pueden quitar las partes rugosas con una lija, ya sea por dentro y por fuera, para que les quede un poquito mejor. Una vez que hayan terminado con esto, también pueden pintarla, decorarla y ahora sí, utilizarla para cualquiera de sus plantitas. Así es como queda terminada nuestra maceta y pues ya pusimos ahí unos pequeños cactus. Si este video les ha gustado, no olviden por favor dejarnos su like y también, si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse a nuestro canal, ya que con esto nos ayudan mucho, y activen la campanita de notificación para que sigan enterados de todos nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.